Un gusto y un privilegio de saludarles una vez más. Les habla el pastor Miguel Ángel Núñez, transmitiendo desde España para todo el mundo, con esta maravilla de Internet que nos permite estar cada semana en los hogares de cientos de personas que nos escuchan. La semana pasada hicimos un en vivo, sufrí demasiado, así que decidí no hacerlo. Voy a hacer programas en vivo, pero más cortos, especialmente de ecología emocional. Hoy es el último día del año, 2021. Llevamos 2 años en una situación muy compleja, muy delicada. Espero que el 2022 sea distinto y que nos augure un pasar diferente, especialmente con toda esta pandemia que estamos sufriendo. Gracias, como siempre, a todos aquellos que se dan el trabajo de escribir, aquellos que comentan nuestros videos, aquellos que le ponen la manito, aquellos que contribuyen para que podamos continuar haciendo estas reflexiones semana a semana. Para mí es tremendamente impactante la cantidad de personas que ve semana a semana nuestras reflexiones, porque de alguna manera estamos llegando a muchísimas personas que de otro modo no podríamos llegar. Así que esto es una bendición. El tema de hoy se titula Pandemia Espiritual. ¿Y por qué le he puesto ese título? Un poco a consecuencia de algo que me está ocurriendo en las semanas pasadas. He estado poniendo en mi plataforma de Facebook una serie de caricaturas hechas por un ex pastor que por motu propio, por decisión personal, decidió dejar el ministerio y dedicarse a un ministerio personal, abrumado por lo que él llama, y que comparto, el abuso espiritual y con la institucionalización del cristianismo. Pero ha habido tantas reacciones, tan polares las reacciones, tan, perdónenme que use la palabra, desquiciadas algunas reacciones, que me ha hecho pensar, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué se ha convertido el cristianismo? En una pelea permanente por cuidar mi parcela de conocimiento y creer que mi grupito, mi parcela de cristiandad posee una verdad absoluta, incuestionable, que no me da lugar a mirar otras perspectivas. Pero abrumador cómo se abanderan algunas personas con su parcela de cristianismo, creyendo de que todos los otros cristianos e incluso otras religiones están equivocados, y los únicos que tienen la razón son aquellos que están en esa parcela de, de cristianismo. Y hablo en parcela porque uno de los escándalos del cristianismo es que el cristianismo está atomizado. Es una de las religiones que tiene más separaciones. Ni siquiera los musulmanes, ni los judíos, ni los hindúes están tan separados como los cristianos. Se calcula en una investigación que hizo Barna en los Estados Unidos de que existen a nivel mundial más o menos 250.000 iglesias y denominaciones diferentes en el cristianismo. Y eso es una vergüenza. Eso es un escándalo. Y cada partecita del cristianismo pretende tener una verdad que pretende imponer a otros. Y eso me hizo acordar de la Escritura y de una forma que presenta Lucas en relación a una discusión que Jesucristo tuvo con los fariseos. La pandemia espiritual que sufrimos hoy es la resucitación del espíritu fariseo
a nuestra sociedad contemporánea y la resucitación de conceptos que provienen de tiempos de Jesucristo y que nunca han muerto y parece que hoy estuvieran más vivos que nunca. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en Lucas 11. Los otros evangelistas tratan este tema. De hecho, yo prediqué hace un tiempo con lo que dice Mateo. Solamente que en Lucas se introducen algunas ideas diferentes, evidentemente porque Lucas tuvo una ventaja, que es una tremenda ventaja. Lucas no fue testigo. ¿Y por qué digo que es una ventaja? Porque eso lo obligó a ser objetivo y a investigar y a preguntar. Y preguntó a testigos. En cambio, los otros evangelios son testimoniales, por lo tanto, obedecen a la perspectiva de una persona. En el caso de Marcos, la perspectiva de Pedro. En el caso de Mateo, la perspectiva de Mateo. Y en el caso de Juan, la perspectiva de Juan. En cambio, Lucas es mucho más objetivo, porque preguntó, investigó, indagó y seguramente contrastó información para decidir cuál es la información más fidedigna y agrega elementos nuevos que no están presentes en los otros evangelios. Dice, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él, así que entró en la casa y se sentó a la mesa. Esto hay que explicarlo brevemente, porque no quiero detenerme en este tipo de cosas, pero para que entiendan. Cuando alguien invitaba a comer, que en realidad era cenar, en el mundo hebreo, en el mundo de Jesucristo, era un tremendo honor. Era simplemente decirle, te acepto, eres importante para mí, te invito a cenar, te invito a comer conmigo. Y le abría las puertas de su casa, lo cual significaba un honor y la sensación de que esa persona estaba siendo aceptada por el anfitrión. Ahora, no sabemos si los discípulos lo acompañaron en esta ocasión, aunque en otras ocasiones sí fueron invitados. No es poca cosa que invites a una persona y que esa persona venga acompañado por lo menos con 40 personas, que era el mínimo de los que lo acompañaban a Jesús, aunque en algunas ocasiones se habla de 70. Versículo 38. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Y aquí empezamos ya con las tradiciones fariseas. Para los fariseos había que tener las manos limpias, pero era una limpieza ritual. Y eso significaba que tenía que lavarse las manos 7 veces antes de comer. Ahora, en muchos hogares de judíos, fariseos estrictos, para no equivocarse, habían 7 bateas. Y se lavaba la mano en una, se lavaba la mano en la otra y así sucesivamente. Y era agua estanca, es decir, no era agua corriente. Por lo tanto, como no tenían la más mínima idea sobre bacterias, no entendían que al lavarse las manos en uno y lavarse las manos en otro, y después venía el otro a lavarse, eran aguas contaminadas, pero en su mente no se le ocurría eso. Ahora, Jesús no se queda callado. Habitualmente Jesús se calla, pero en esta ocasión no se calló. Y Jesús le dice, resulta que ustedes, los fariseos, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Ahora Jesús pone el dedo en la llaga. No se queda callado. Este Jesús a mí me encanta porque es un Jesús que no se calla. Empatizo con él porque yo no me callo, pero Jesús tenía una agilidad de lengua, una lengua pero filosa para decir lo justo y necesario en el momento necesario. Ahora, ¿qué le está recriminando al fariseo Jesucristo? Estás preocupado de una tradición, estás preocupado de un invento
y no te ocupas de lo más importante, que es lo que hay dentro, lo que está en tu mente, lo que tú estás gestando en tus pensamientos, lo que tú eres en realidad. De eso no estás ocupado, pero estás ocupado de una tontería como esta. Y el hecho de que Jesús no se lavara ritualmente las manos, implicaba que Jesús pasaba de eso, pasaba de la tradición y los ritos. Yo suelo pensar y creer que hay mucha gente que no tiene la más mínima idea de lo que hace. Defienden lo indefendible. Ay, que no hay que mover el púlpito. Ay, que no hay que pasar a la plataforma. Ay, que no hay que... Pero si todo es un invento, todo. Es un invento el culto, es un invento la liturgia, es un invento el templo, es un invento la forma como hacemos las cosas. Es invento, la escritura no aparece. Y a veces perdemos tiempo discutiendo por inventos que no tienen validez bíblica ni lógica. Dios no necesita tu culto. Lo que Dios necesita es que lo que esté dentro de ti esté en conexión con Dios. Los invitaría a leer un libro extraordinario escrito por Frank Viola, que se llama Cristianismo Pagano o El Paganismo en tu Cristianismo, como es original en inglés, escrito junto con Barna. Es un libro interesantísimo que narra el origen de la mayor parte de las tradiciones cristianas que no son cristianas. Las llamamos cristianas, pero no lo son. Y así como los fariseos, peleamos por tradiciones y no entendemos que las tradiciones son tradiciones. Jesús le dice irónicamente en el versículo 41, den más bien a los pobres de lo que está dentro y así todo quedará limpio para ustedes, que es una manera irónica de decirle, ocúpense de lo importante, especialmente de la gente necesitada, en vez de estar discutiendo estas tonterías que ustedes están discutiendo, porque de verdad, la mayor parte de las discusiones son tonterías. En estos días, al ver las reacciones que han tenido con las caricaturas de Naked Pastor, de Pastor al Desnudo, sería en la traducción, me resulta sorprendente cómo discutimos sobre cosas intrascendentes. Versículo 42, y empieza Jesús con sus ay, con sus ayes, que me recuerda un poco los ayes del Apocalipsis. Ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. ¿De qué está hablando Jesús? El diezmo que se daba en ese tiempo no tiene absolutamente nada que ver con el invento del diezmo contemporáneo, que no tiene lógica. En el tiempo porque esto está conectado con el versículo anterior de los pobres. En tiempos de Jesucristo se diezmaba en especias. La gente traía de lo que había producido en su campo y de eso entregaba. Y la mayor parte de eso era para los pobres. No era para sustentar un sistema religioso, sino para los pobres. Y entonces estaba hablando de que la gente diezmaba lo que podía. Y si tenían, por ejemplo, especias como menta, ruda y legumbres, eso diezmaba. Y se llevaba al alfolí. ¿Y qué es el alfolí? El equivalente al granero del contemporáneo que tenemos nosotros, donde se acumulaba y luego se repartía entre las personas más necesitadas. Y Jesús les está diciendo, ustedes miden hasta lo mínimo lo que se entrega, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. A mí me asombra, pero me asombra la cantidad de personas
que diezma, entendiendo que eso no tiene fundamento en tiempos después de Jesucristo, y que descuidan el actuar bien con la persona que está sufriendo y en vivir el amor de Dios con la persona que está a tu lado. Nos conformamos con decirle, ay hermano, voy a orar por ti. ¿Qué es eso? La Biblia no dice eso en ninguna parte. La Biblia dice, parte tu pan con el hambriento. No te dice, ora por el hambriento. La Biblia dice que Jesucristo nos va a juzgar, no porque oramos por el hambriento, sino cuántas veces ayudamos al hambriento, porque la vida religiosa no se practica en actos religiosos, sino que la vida espiritual se practica en actos, en gestos concretos en relación con las personas que están a nuestro alrededor, que sufren y padecen. ¡Ay, fariseos! La pandemia espiritual que vivimos hoy es que la gente está más ocupada de la tradición que de atender a alguien que está sufriendo. El otro día mi madre, que está a punto de cumplir 90 años y que contra todo pronóstico está durando hasta hoy, pero no creemos que dure mucho más. Mi madre tiene un problema al corazón propio de la edad, no porque se haya descuidado, porque ella ha sido muy cuidadosa muchísimos años, sino que tiene 90 años. El corazón ya está en las últimas. Y mi madre el otro día me decía, yo converso con ella prácticamente todos los días, me decía, estoy triste con mis hermanos de la iglesia. Ella pertenece a una iglesia X de una denominación protestante. Y yo dije, pero ¿por qué, mamá? Porque en todo este tiempo ella ha estado en menos de 3 meses, 5 o 6 veces hospitalizada eh, por su problema. Y no es que ella esté deseando que la visiten a cada rato, porque tampoco es de esas personas. Pero dice, no me han llamado por teléfono, no me han hablado. Y lo decía con tristeza, una mujer que ha estado toda su vida en la iglesia. Yo la consolé, le hablé, le dije, mamá, intenté excusar lo inexcusable y luego le hablé a mi hermano. Mi hermano es pastor bautista y le dije, oye, ¿qué pasa? Y mi hermano me dio algunas explicaciones atendibles, pero le dije a mi hermano lo molesto que estaba. Y le dije, sí, mi hermano me dice, yo también estoy molesto, me dice, porque no les cuesta mucho, por último, tomar el teléfono y llamarla y le dan una alegría de 1 minuto, pero que es una alegría que perdura. ¿No es eso la religión? ¿No dice Santiago que la religión pura y sin mácula es atender a los huérfanos, a las viudas? Es decir, una manera de decirte, deja esa religiosidad que no tiene sentido de ocuparte de ritos y olvidarte de las personas. Y es lo que Jesucristo le está reclamando a este fariseo hipócrita. Te preocupas por el lavado de las manos, pero no te estás preocupando de la justicia y del amor. No te estás preocupando de lo que es correcto. Y te estás preocupando de un invento, que es lo mismo que le digo a quienes están escuchando. Que están ocupados de inventos, pero no están preocupados y ocupados en lo esencial, que es atender, ayudar, colaborar. Luego en el versículo 44 les dice lo mismo que ya ha dicho Mateo, que es una ironía insultante de Jesucristo. ¡Ay de ustedes, que son como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta! Aquí Jesús cambia un poco el sentido de lo que, o sea, no Jesús, es decir, Lucas cambia un poco el sentido de lo que dice Mateo. En Mateo se habla de sepulcros blanqueados, que están llenos eh, de pudredumbre. Aquí le da un giro distinto a Lucas, probablemente una versión diferente de alguno de los testigos de lo que escuchó, o tal vez algo que Jesús dijo y agregó y que Mateo simplemente no lo escribió. Tumbas sin lápidas, es decir, tumbas que son un riesgo porque la gente pasa sin darse cuenta y se puede caer en esa tumba. Tumbas sin lápida.
sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Sí, una tumba sin lápida es un peligro. Y Jesús le está diciendo, ustedes lo son, porque terminan sepultando a la gente por sus tradiciones y sus ideas. Ahora, lo interesante del relato de Lucas, a diferencia del relato de Mateo, es que aquí, junto con el fariseo, hay un grupo de escribas que probablemente son amigos del fariseo. Los escribas eran el equivalente a los abogados de hoy. Eran expertos en la ley y eran las personas consultadas para que pudieran dar su opinión legal sobre las normas del Antiguo Testamento, del Talmud y de la Mishnah, que eran las tradiciones acumuladas que en tiempos de Jesucristo se consultaban, y los expertos eran los escribas, que se les llamaba escribas porque eran los que escribían los pormenores de esta ley. Uno de los expertos en la ley le respondió, maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Y en Chile existía cuando yo era adolescente un dicho que era el maní saltó lejos, es decir, se identifica con algo que Jesús no está hablando. Jesús no le está hablando a los escribas, le está hablando a los fariseos, pero el escriba se siente parte, se siente identificado. Y Jesús no se queda callado y nuevamente pronuncia ay. Contestó Jesús, ay de ustedes también, expertos en la ley. Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Los escribas eran expertos en agregar explicaciones de la ley, y no se refiere a los 10 mandamientos, a la ley, a los escritos mosaicos, y agregarle una cantidad de cosas que finalmente eran terriblemente cansadoras. Y eso me recuerda a cristianos escribas de hoy, fanatizados por la tradición, haciendo escándalos porque un niño recibe un regalo, haciendo escándalos porque se celebra la Navidad. Yo digo, bueno, Jesús no nació el 25 de diciembre, pero nació. Y eso es suficiente. Porque nadie sabe exactamente qué día nació y ponerse a discutir sobre eso es simplemente absurdo. Y luego, los escribas, es decir, los que están pendientes de la coma de la ley, empiezan a agregar a la tradición una cantidad de explicaciones que simplemente abruman. En su libro El paganismo en tu cristianismo, Viola narra una cantidad de normas cristianas que surgieron en contextos totalmente no cristianos y que la hemos incorporado como si fueran sacrosantas, inamovibles. Versículo 47. ¡Ay de ustedes que construyen monumentos para los profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron! En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes les construyen los sepulcros. Está hablando de una tradición que se había incorporado probablemente después de Zacarías, que era hacer tumbas para los profetas, tumbas tipo monumento, cosa que no se solía hacer. Eso es un poco impacto de los pueblos paganos, especialmente griegos y romanos, que eran muy asiduos a los monumentos. Y Jesús le dice, ustedes en vez de ocuparse de lo importante, están preocupados de construir monumentos. Y monumentos a profetas que sus antepasados mataron, y al hacer el monumento ustedes de alguna manera están aprobando, no diciendo nada en contra de sus antepasados que asesinaron a profetas.
Ahora, ¿cómo hacemos la conexión? Es fácil. Una cantidad de monumentos dialécticos, monumentos conceptuales, tradiciones que hemos construido en el mundo contemporáneo, en el cristianismo, que no tienen ningún fundamento bíblico. Un culto, por ejemplo. Que hoy día alguien discutía, es que el culto tiene que ser en la iglesia y a la hora tanto. Yo le rebatí diciendo, ¿y por qué tiene que ser a esa hora? ¿Y por qué tiene que ser en el templo? En primer lugar, la tradición de las reuniones en los templos es del siglo IV y que no tiene absolutamente nada que ver con adoración, porque originalmente los cultos se hacían por control, no por adoración. Luego se fue matizando hasta ahora. ¿Y por qué una reunión de un grupo pequeño de personas reunidas en su casa va a ser menos santa que un grupo de personas que se reúnen en un templo? Esto es ridículo. Es como que metemos a Dios dentro de un edificio y suponemos que fuera de ese edificio no está presente, lo cual es absurdo, va en contra de la lógica bíblica de la omnipresencia de Dios. La santidad de la adoración no está vinculado con el lugar, está vinculado con el adorante, está vinculado con la persona que está adorando, con la persona que está expresando, con la persona que está vinculada con Dios, no con el lugar. Ese es otro gravísimo error que se introdujo en el cristianismo y que hasta ahora defienden sin fundamento bíblico y sin lógica un montón de personas que no tienen idea del sentido que tienen. En el pueblo de Israel había un solo templo y luego de ese templo no ha existido más templo, nunca. Y Pablo lo dice claramente cuando dice, ustedes son el templo de Dios, tú y yo, porque Dios debería habitar en nosotros, no en un edificio de piedra. Eso por poner una tradición. Podríamos mencionar un montón de otras tradiciones que no tienen fundamento y peleamos y discutimos sobre ellas generando una verdadera pandemia espiritual porque generamos conflictos en algo que no debería ser conflicto. Y luego Jesucristo les dice algo que es bíblico, que es que las decisiones que tomamos siempre tienen consecuencias. Por lo tanto, dice Jesús, a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que todo esto se le pedirán cuentas a esta generación. Jesús le da, pero con toda fuerza, a los escribas, diciéndose, déjense de tonterías. Ustedes que están ocupados permanentemente en cuestiones intrascendentes, Dios les pedirá cuenta a ustedes de todo lo que ha ocurrido antes, porque no están siendo coherentes en el análisis, en la reflexión y en las consecuencias. Versículo 52, a mí me encanta este versículo. Ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Como el perro del hortelano, no come ni deja comer. Esa frase, se han adueñado de la llave del conocimiento, es extraordinaria. ¿Cuántas veces he escuchado a través de las redes sociales, escuchando a algunos predicadores, leyendo algunos textos de gente que cree que su opinión, su visión es la única y no hay posibilidad de otra visión? Eso es ridículo. Es absurdo. Hay gente que me dice, pero usted está equivocado. Puede ser, yo no soy dueño de la verdad. Así que, por favor, si tienes algo distinto y que va a ampliar o va a ayudarme a cambiar lo que yo creo, bienvenido. Porque yo no creo en verdades absolutas. Yo creo en la verdad progresiva. Creo que los seres humanos vamos progresando en el conocimiento de Dios. Porque el único absoluto es Dios, no nosotros.
Y eso de la llave del conocimiento es cuando viene alguien con una voz así, porque cambian a la voz, hasta la voz cambian. Ay, es que tú estás equivocado, porque la verdad es esta. A mí me molesta porque hasta impostan la voz cuando quieren decir algo. Tenemos que ser más cuidadosos. No hay verdades absolutas. Lo que tenemos son vislumbres de verdad y asumir de que lo que tú crees, lo que tú planteas es la única verdad posible, me parece un exceso. Un exceso. Y discutir sobre esas cosas, un exceso que finalmente nos hace perder de vista al único que nunca deberíamos perder, que es a Jesucristo. Ahora, cuando hacemos eso, somos como los escribas, que finalmente no ingresamos nosotros porque nadie ingresa por tonterías, pero tampoco le permitimos a otro el ingreso, porque tenemos la llave del conocimiento. Yo sé lo que es verdadero, todo el resto está equivocado. Eso es absurdo, eso no es lo que dice la palabra, eso no es lo que dice Dios. El único absoluto es Dios. Todo lo que tenemos son vislumbres, vislumbres. Ni siquiera la Biblia refleja totalmente a Dios. No olviden que la Biblia es parcial. Es la perspectiva de seres humanos que fueron inspirados por Dios, pero escribieron en su propio lenguaje, con las limitaciones propias de su lengua. Y otra de las pandemias espirituales del mundo contemporáneo, especialmente en grupos extremos o demasiado conservadores. La palabra conservador a mí no me gusta porque me suena a conserva, es decir, cerrado y con tapa, así que no entra nadie, no entra ni sale, conserva. Los grupos que sostienen que no hay más verdad que lo que ellos conocen, que nadie tiene acceso a la verdad como ellos la tienen, que la única verdad es la que ellos postulan, aparte de ser un engreimiento y un orgullo fanático, termina por crear conflictos a todos aquellos que están teniendo problemas para creer, para entender, especialmente cuando ven que lo único que hacen es discutir teorías que no tienen aplicabilidad en la práctica. Versículos 53 y 54 narra la actitud del escriba y el fariseo. Cuando Jesús salió de allí, porque evidentemente no se quedó a cenar, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarlo a preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Es decir, como no pudieron rebatirle, van detrás de Jesucristo y acosándolo, dice el texto, acosándolo. Y Lucas usa dos palabras, resentimiento y acoso. Están resentidos con Jesús y van a acosarlo. Pregunta, no tenemos idea qué pregunta. Pero sí sabemos que Lucas capta lo que sus fuentes le dicen, que las preguntas tenían como propósito tenderle trampas a ver si Jesús fallaba en algo. Jesús no caía en eso, ya dijo lo que tenía que decir y se acabó. Porque una vez que Jesús lo decía, te lo dejaba para si lo meditabas o no, que es lo mismo hasta hoy. Ahora me extraña que estando esto en la Escritura, hay tanta gente que hace como si no estuviera. Y piensa que el fariseo y el escriba es el otro, sin entender que la mentalidad farisaica y la mentalidad del escriba ha sido una permanente constante en el cristianismo, que la tenemos hoy presente en todos. Yo me he avergonzado darme cuenta en algún momento de mi vida que a veces he defendido cosas que son indefendibles. Le he pedido perdón a algunas personas. Un ex alumno mío me decía, pero hace unos 20 años usted no enseñaba eso. Claro, le dije, hace 20 años yo era otra persona. Cada año soy otra persona. Cada día deberíamos ser otra persona. ¿Por qué? Porque estamos en crecimiento, en desarrollo, en aprendizaje. ¿Qué es lo que Dios pretende para nosotros?
¿Cuál es la síntesis global? ¿Por qué he llamado a esto pandemia espiritual? Porque es una pandemia el fariseísmo y es una pandemia la actitud del escriba, que no ha muerto y que al contrario de lo que algunos piensan, ha resucitado en el mundo contemporáneo de una forma pero espeluznante. Es como si el fariseísmo está reaccionando frente a la libertad que han ganado muchos en Jesucristo y empieza a darle nuevamente con retornar, como me decía alguien el otro día, retornar a los linderos antiguos, como si el mundo antiguo o todo lo pasado fuera mejor, cosa que no es verdad. Han ocurrido muchísimas cosas en nuestra historia que son horribles, así que no todo el pasado ha sido bueno. ¿Qué tenemos que aprender? Centrarnos en lo importante. ¿Qué es lo importante? Lo que Jesús le dice al comienzo al fariseo, lo que está dentro, no lo que está afuera. Es decir, no las cuestiones externas y trascendentes, sino lo que tú eres en realidad y tu relación vital permanente de adentro con Dios. Eso es lo importante. Todo el resto es secundario. Ahora, eso de adentro, tu vínculo personal interior con Dios, se debe reflejar en tu reacción, en tu acción, no reacción, acción en relación con las personas más necesitadas. Porque pobre no se refiere solo a pobreza material. Hay muchos pobres espirituales, hay muchos pobres conceptuales, hay muchos pobres de otros tipos de pobreza. Hay gente que tiene todo, pero no tiene nada porque no tiene a quien le dé un abrazo, por ejemplo. El otro día escuchaba en la radio. Yo escucho radios cada vez que voy con mi vehículo, porque en el resto del día no tengo tiempo para escuchar. Y escuchaba a un locutor español en un diálogo aquí en España. Las radios son muy dialogantes, es una cosa que me gusta. Muy poca música y mucho diálogo, muchos programas de expertos, etcétera. Y estaban hablando con un experto en salud mental que hablaba sobre los suicidios en Navidad, porque no sé si ustedes sabrán, pero en Navidad aumentan, en Navidad y Año Nuevo, pero más en Navidad, aumentan los suicidios a nivel mundial de manera exponencial. Él decía que le llamaba mucho la atención que la gente no se da cuenta la soledad en la cual viven muchas personas. Hay soledades y soledades. Está la soledad del que vive solo, estando acompañado, y está la soledad del que está solo, sin nadie, y se siente solo. Y está la soledad que nos gusta a algunos de nosotros, que es la soledad de estar acompañado. Estos son mis amigos más importantes, los libros, y mi familia, mis amigos. Hay una soledad acompañada, que es una soledad vital. Los escritores, los pensadores, necesitamos tiempo a solas, si no, no podríamos producir. Pero también necesitamos compañía. A mí me gusta la compañía. No tanto porque no soy de fiestas ni de ir a lugares para hablar de cuántos ángeles caben en la punta de una aguja, que eran las discusiones bizantinas. No, lo que necesitamos nosotros entender es que vivimos en un mundo donde la soledad es cada vez más grande, donde la sensación de vacío es cada vez más grande, que la hemos tapado, como decía este locutor, con consumismo y con otro tipo de cosas, pero en realidad estamos tapando una necesidad. ¿Y cuántas veces nosotros, ocupados por las tradiciones religiosas externas, no nos ocupamos de la realidad de las personas, de la realidad de lo que están viviendo? Un abrazo es mucho más potente que una persona se aprenda un versículo de la Biblia. Una expresión de cariño es muchísimo más valioso que el hecho de que una persona se aprenda una doctrina y que sepa dónde está un versículo de la Biblia. Es mucho más valioso, tiene más impacto lo que está dentro reflejado
en la expresión hacia el pobre, al pobre material, al pobre espiritual, al que carece de algo, de afectividad, de lo que sea. Estamos entrando a un nuevo año. Yo esperaría que recuperáramos la espiritualidad sana, la espiritualidad saludable, y dejáramos esta pandemia de fariseísmo y de legalismo y nos centráramos en un Jesucristo pragmático, en un Jesucristo que no está ni ahí con las tradiciones y que un Jesucristo que abomina de las tradiciones, ocupado en volver a lo que es importante, que es el vínculo individual, personal tuyo con Dios, que se refleja en la actitud que tienes hacia los que te rodean. Que este nuevo año sea un año de bendición para todos. Que este nuevo año sea un año de alivio, especialmente considerando la situación que vivimos a nivel mundial. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que Dios esté con todos ustedes y donde quiera que estén, un abrazo cordial. A mí me gustan los abrazos, de hecho mis hijos hablan mucho de los abrazos míos, porque creo que el abrazo es muy importante. Abrazarse, expresar cariño. Un abrazo para todos ustedes y espero que durante este año 2022 sigamos viéndonos semana a semana en el programa habitual de la reflexión del sábado. Que Dios les bendiga.